En esta porción del libro de Apocalipsis encontramos 7 cartas dictadas por el Señor Jesús, enviadas cada carta a una iglesia. 7 cartas, 7 iglesias. El Señor Jesús tiene un mensaje para cada una de estas iglesias. Ahora, estas eran 7 iglesias reales, eran 7 iglesias literales. Existieron estas iglesias. 7 iglesias locales en donde se reunían personas para escuchar predicación, escuchar la palabra de Dios, cantar himnos como nosotros hemos cantado, traer ofrendas, tener compañerismo los unos con los otros. 7 iglesias legítimas. Y estas 7 iglesias el Señor Jesús las usa como ejemplo para todas las iglesias de todas las edades. Estas iglesias presentan un cuadro profético. Son iglesias que hablan acerca de las iglesias que existen en todas las épocas de la historia de la iglesia. Algunos enseñan que cada una de estas iglesias representa una época de la iglesia. Es una idea equivocada. En cada época de la historia de la iglesia han existido iglesias como estas 7 iglesias. Y el Señor Jesús escribe sus cartas a las iglesias para tratar con algunos problemas que habían en las iglesias. Habían entre estas 7 iglesias débiles. Y habían algunas cosas que tenían que enfrentarse. Y algunas cosas que el Señor Jesús quería que esas iglesias corrigieran para que fueran iglesias fuertes. Esa iglesia a la que escribe el Señor Jesús tenía muchas diferentes dimensiones. Nuestra iglesia también tiene muchas dimensiones. Somos personas individuales, cada uno de nosotros, así que tenemos necesidades individuales. Cuando nos reunimos como iglesia, cada uno de nosotros tenemos una necesidad que se busca suplir. Somos miembros de familias, así que tenemos necesidades familiares. Aparte de mi necesidad individual como persona, mi familia tiene necesidades. Y cuando como iglesia nos reunimos, buscamos suplir la necesidad de la familia. Y luego somos todos nosotros miembros de una congregación. Entonces, como congregación, cuando nos reunimos, se busca suplir las necesidades de la congregación colectivamente. El Señor Jesús escribe estas cartas para tratar con esa dimensión de la iglesia, para tratar con la congregación como una sola persona, tratar con la congregación como si esa congregación fuera o tuviera un personaje y que esa congregación corrigiera sus debilidades y se fortaleciera. Dios es digno de que tengamos una iglesia fuerte. Ahora, si nosotros queremos o no queremos tener una iglesia fuerte, eso es muy aparte. Dios es digno de que esta iglesia, que es iglesia del Señor Jesucristo, Dios es digno de que esta iglesia sea una iglesia fuerte. Y el Señor Jesús, en una de sus cartas que escribe a la iglesia de Éfeso, les dice cómo tener una iglesia fuerte. Y vamos a ver eso en esta mañana. Cómo tener una iglesia fuerte. Primero, versículo 1 dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. ¿De parte de quién?
el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Jesús dice: yo soy el que dice esto. ¿Qué dice? Versículo 2: conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Y luego en el versículo 6 dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Entonces esta iglesia tenía algunas cualidades que al Señor Jesús le agradaban. Y Jesús empieza su carta de una manera positiva. Jesús empieza su carta hablando de lo bueno que hay en la iglesia. Y hermano, cuando usted piense en su iglesia, sea como el Señor Jesús, primero piense en lo bueno que hay en la iglesia. Muchas personas cuando piensan en la iglesia se van primero a lo negativo. Pues está este problema, y está aquel problema, y está este hermano que siempre está poniendo gorro, está ese nicolaíta. Yo aborrezco las obras del nicolaíta. Y yo no sé por qué hay esas cosas. Pero es una buena iglesia. No piense así, de esa manera. Sea como el Señor Jesús. Primero piense en lo bueno que hay en la iglesia. Toda persona tiene alguna cualidad buena. Por más sinvergüenza que sea, toda persona tiene alguna cualidad buena. Algo bueno le puedes encontrar a cualquier persona. Algo bueno le puedes encontrar a la iglesia. Mire, hermano, tenemos suficiente gente descontenta, suficientes personas negativas. Necesitamos algunos que hablen bien. Tu iglesia necesita a algunas personas que sepan hablar bien de la iglesia. Mira, tú eres miembro de la iglesia. Cuando tú hablas mal de la iglesia, estás hablando mal de ti mismo. Tú eres miembro de la iglesia. Tú eres parte de la iglesia. Si hay problemas en la iglesia, ¿sabes qué? Tú eres parte del problema. No seas parte del problema, sé parte de la solución. Y el primer paso a tomar para tener una iglesia fuerte es pensar primero bien de la iglesia. Pensar en lo que yo quiero que mi iglesia sea. Pensar en lo que yo puedo hacer para que mi iglesia sea eso. Señor Jesús habla bien de la iglesia, habla bien de su paciencia, habla bien de su trabajo. Encontró algo bueno que decir. Dice: han soportado, han aguantado, han pasado por muchas cosas y ahí están todavía. Eso es bueno. Han sido fieles, han sido constantes. Por muchas circunstancias pudieron haber cerrado, por muchas circunstancias pudieron haber ya concluido, pero siguen ahí y están fuertes. Y luego aparte tienen buen criterio. Saben cuando viene una persona falsa. Saben cuando viene alguien diciendo ser algo que no es, y lo ponen a prueba. Y si determinan que no es lo que debe de ser, no lo toman en cuenta. Eso es bueno. Y han sufrido. Han estado dispuestos a padecer por el nombre del Señor Jesucristo. Y de nuevo, otra vez lo dice: han tenido paciencia. Y luego dice: y han trabajado arduamente. Han sido obreros y voluntarios y trabajadores. Y han hecho cosas, dice el Señor Jesús, por amor de mi nombre. Lo han hecho con buenas intenciones. Lo han hecho con el propósito correcto. El Señor Jesús lo que hace es recordarle a la iglesia de lo bueno que hay en la iglesia. Yo doy gracias a Dios por la Iglesia Bautista Montebrón. Esta es una iglesia especial. No hay otra iglesia como la Iglesia Bautista Montebrón. No hay otra iglesia que trabaje así como trabaja la Iglesia Bautista Montebrón. Yo doy gracias a Dios
que soy miembro de esta iglesia. Desde mi nacimiento he sido parte de esta iglesia. Y la iglesia y yo tenemos la misma edad. Este año la iglesia cumple 43 años y yo cumplo y yo cumplo 43 años. Bueno, la iglesia y yo tenemos la misma edad. y es especial. Muchos de ustedes han estado aquí por mucho tiempo. Hermana Esther ha estado aquí por mucho tiempo. Ha estado sirviendo. La hermana Rosario, por ahí está. Se me hace que salió chisme. Ahí está la hermana Rosario. Y la hermana Rosario me cambiaba los pañales en la cuna. ¿Sí me cambiaba los pañales? Sí, me cambiaba los pañales en la cuna. Y gente que por tantos años ha estado aquí, eso no se ve en todas las iglesias. Esa es una bendición. Y luego como los ministerios de esta iglesia continúan y están fuertes y siguen adelante. Y ha habido retrasos y ha habido obstáculos, pero ahí sigue adelante y se siguen alcanzando a los perdidos. Y se sigue predicando el evangelio. Y se siguen ganando almas. Y esa agua se mueve casi cada domingo. Se mueve esa agua, hay gente salva. Y casi cada domingo regalamos una Biblia a alguien que regresa después de ser bautizado. Gracias a Dios por esta iglesia. Y luego lo que Dios ha hecho a través de esta iglesia, capacitando pastores y misioneros y enviándolos a todas partes del mundo. Algunos aquí cerquitas, algunos demasiado cerquitas, algunos lejos, demasiado lejos algunos, pero por todas partes. Doy gracias a Dios por esta iglesia. Ese debe ser nuestro espíritu. Debemos de primero pensar en lo bueno que Dios nos ha dado a causa de nuestra iglesia. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Con acción de gracias. Debemos ser agradecidos por las cosas que Dios hace para nosotros. Ser agradecidos por una iglesia que me predicó el evangelio. Muchos de ustedes se casaron en esta iglesia. Ser agradecidos por la iglesia donde conociste a tu esposa. Hermana, usted a lo mejor no está muy agradecida por la iglesia donde conoció a su esposo, pero bueno, algunos de sus hijos nacieron y inmediatamente empezaron a venir a esta iglesia. Da gracias a Dios por eso. Mire, piense en cuánto tiempo usted ha invertido en esta iglesia. Piensa en cuánto esfuerzo ha invertido para que esta iglesia sea lo que sea. Piensa en cuánto dinero usted ha invertido para que esta iglesia sea lo que sea. Usted es parte de esta iglesia. Esta iglesia es parte de usted. Usted es miembro de la iglesia. Un miembro del cuerpo lleva el ADN del cuerpo. Usted lleva el ADN de Monte Hebrón en su vida. Las huellas digitales de Monte Hebrón se pueden encontrar en su vida de usted, en su familia. Entonces dele gracias a Dios por eso. Luego el versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, Filipenses 4:8, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Piensa primero en lo bueno y en lo positivo. ¿Hay cosas negativas en la iglesia? Sí. ¿Sí hay debilidades en la iglesia? Sí. ¿Suceden cosas en la iglesia que no deberían de suceder? Sí. ¿Hay personas en la iglesia que cometen errores? Sí. Uno de ellos está hablando ahora mismo. ¿Por qué sucede eso? Porque son una bola de hipócritas. Bueno, aparte de que somos hipócritas, porque somos seres humanos, porque no somos perfectos. Todavía no hemos sido glorificados. Todavía estamos en este mundo. Todavía hay pecado. Pero la Biblia dice: ok, en medio de lo negativo y en medio de lo malo, piensa
primero en lo verdadero, piensa en lo honesto, piensa en lo justo, piensa en lo puro. Si tiene buen nombre, si tiene buen testimonio, piensa en eso. Dice, si hay virtud alguna, si cualquier cosita buena, piensa en eso. Dice, si hay algo, cualquier cosa, algo digno de alabanza, piensa en eso. No pienses en lo negativo. No pienses en lo que va mal. No pienses en lo que hay que no debería de haber. No pienses en los que se oponen. Piensa en lo bueno. Ese es el primer paso para tener una iglesia fuerte. Es que la iglesia, en su mente, hermano, la iglesia es lo que usted piensa de su iglesia. Hay dos miembros de la iglesia. No son miembros verdaderos, son miembros ficticios. Los estoy inventando ahorita. Pero hay dos miembros de la iglesia. Un miembro de la iglesia está enamorado con este lugar. Tiene buenas cosas que pensar y buenas cosas que decir. Y escucha la predicación. Y le agradece al pastor por la predicación. Y anhela estar aquí. Y anhela estar con sus hermanos. Y piensa bien de la iglesia. Hay otro miembro de la iglesia que llega y cruza los brazos. Y no sonríe. Y no está muy de acuerdo. Y no está muy contento. Porque esto y esto deberían de ser diferentes. Y aquello no es como debe de ser. Y yo haría las cosas de otra manera. Y llega triste y se va triste. Son dos miembros. Están en la misma iglesia. Saludan a la misma gente. Escuchan la misma predicación. Tienen la misma enseñanza. ¿Cuál es la diferencia? Es que es cómo uno piensa acerca de su iglesia y cómo el otro piensa de su iglesia. Su iglesia va a ser lo que usted piensa de su iglesia. Y la Biblia dice que podemos controlar aquello en lo que pensamos. Sí podemos. Dice, en esto pensad. No dice que podemos controlar nuestras circunstancias. No dice que podemos controlar a otros. No dice que podemos mandar lo que otros hacen o no hacen. Pero sí podemos pensar en lo que es sano y en lo que es positivo primero. Entonces busque algo bueno en su iglesia y concéntrese en eso. Es la primera cosa que tenemos que hacer para tener una iglesia fuerte. Ahora, regrese a Apocalipsis 2. Apocalipsis 2. Mire el versículo 4. Señor Jesús dice, son una buena iglesia, han hecho cosas buenas, se han esforzado, han sido pacientes, han sufrido, han trabajado. Pero, tengo algo contra ti. Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Ahora, en la iglesia todo parecía bien, pero por debajo de todo había un serio problema. Es importante enfrentar nuestros problemas. No debemos de ignorarlos. Si hay un problema, necesitamos estar dispuestos a enfrentar el problema. El problema de la iglesia a la que el Señor Jesús escribe esta carta, Él lo dice de esta manera: habían perdido o habían olvidado o habían dejado su primer amor. Ahora, quiero que note quién es el que está aclarando este problema. No es un miembro de la iglesia. No es el pastor de la iglesia. El que dice, pero tengo algo contra ti, lo dice el Señor Jesucristo.
Él es el que determina si la iglesia va bien o va mal. Él dijo: sobre esta roca edificaré la iglesia. No. Sobre esta roca edificaré tu iglesia. No. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esta iglesia no es mía. Esta iglesia no es suya. Esta iglesia es del Señor Jesucristo. Entonces, si es la iglesia de Él, ¿quién tiene autoridad en la iglesia? ¿El pastor? No. ¿El miembro? No. ¿Quién tiene autoridad? Cristo tiene autoridad. ¿Cómo nos aseguramos de que las cosas se están haciendo de acuerdo a la autoridad de Cristo? Bueno, cada decisión que se toma en la iglesia, por grande o por pequeño, se tiene que tomar con la conciencia, con la pregunta: ¿esto agrada al Señor Jesús o desagrada al Señor Jesús? ¿Esto es algo que a Él le va a honrar o esto es algo que va a manchar el nombre del Señor Jesús? Pero el Señor Jesús es el que determina eso. Cuando la iglesia se empieza a gobernar por los gustos de los hombres, ya no es iglesia. Ya no es del Señor Jesús. Ya las cosas no van bien. Las cosas se desvían. Ahora el Señor Jesús menciona este problema. Dice que el problema es que dejaron su primer amor. Ahora, cuando disminuye el amor, entonces nuestro amor, nuestro andar con Dios no es lo que debe de ser. Nuestra vida devocional no es lo que debe ser. El amor por Dios es lo que determina nuestra vida cristiana. Cuando perdemos nuestro amor por Dios, entonces la vida cristiana se vuelve común. Cuando se pierde el amor por Dios, entonces empezamos a jugar con la tentación. Cuando se pierde el amor en un matrimonio, cuando se deja el amor en un matrimonio, ese matrimonio empieza a experimentar problemas. La calidez de ese matrimonio empieza a desaparecer. El buen trato entre el esposo y la esposa empieza a desaparecer. Ahora hay, donde antes había: tú eres mi príncipe, eres el hombre más guapo de todo el mundo. Si tú le dijiste eso, tú estabas mintiendo. Porque mi esposa me lo dice a mí y ella no está mintiendo, ella sí lo dice en serio. No podemos haber dos. Pero ¿te acuerdas hermano, esposo, cuando tú le abrías la puerta a tu chica? No, déjame, yo te abro la puerta. Y ahora tú quieres que te abra la puerta a ti. ¿Te acuerdas cuando la sacabas a cenar? A donde tú quieras ir, mi amor, yo te llevo a donde quieras ir. Y ahora llegas del trabajo: vieja, ¿qué vamos a cenar? ¿Verdad? Todo cambia. ¿Por qué? Porque se deja el amor. El deber reemplaza el deleite. Ahora están casados porque hicieron un compromiso y ni modo. Me quedé con esta. Me quedé con este. Y dos personas simplemente resisten. Qué trágico es un matrimonio en donde se resisten. O sea, donde se aguantan. Un matrimonio donde no hay amor, no hay afecto, no hay consideración. Básicamente son dos compañeros de cuarto. ¿Por qué? Porque se perdió el amor.
Se dejó el amor. Cuando disminuye el amor en una iglesia, todo se vuelve mecánico. Usted viene a la iglesia por deber y no por deleite. Viene a la iglesia porque tiene que venir a la iglesia. Pobre del cristiano que dice, es que tengo que ir a la iglesia. Nadie aquí debería de estar aquí porque tiene que estar aquí. Deberíamos estar aquí porque queremos estar aquí. En lugar de decir, es que tengo que salir a ganar almas, deberíamos decir, tengo la oportunidad de salir a ganar almas. Es que tengo que preparar mi lección de escuela dominical. No, hermano, es un privilegio poder preparar una lección de escuela dominical y enseñarle a algunos niños o a algunos jóvenes. Es un privilegio hacerlo. Debería haber un deleite. Cuando se pierde el amor, ya no te nace hacerlo. Se pierde el amor y no es lo mismo que antes. La gente viene, pero se duerme, no pone atención. Salen y ¿de qué predicó el pastor? ¿Quién sabe? Eso es religión. Es un ejercicio. Yo no soy religioso. Yo no soy parte de una religión. Yo tengo fe, soy un hombre de fe. Yo no quiero practicar una religión. No me interesa practicar una religión. Yo no quiero que mi fe sea simplemente una rutina repetitiva. Así vive el religioso. Va porque tiene que ir. Lo hace porque tiene que hacerlo. Y no hay amor. No hay amor. Esa es la debilidad. Esa probablemente es la debilidad más peligrosa de cualquier iglesia. Probablemente por eso el Señor Jesús escribe su primera carta a esta iglesia, porque quizás es lo que más le preocupa. Sí, las otras 6 iglesias tenían una que otra cosa, pero esta es la primera. Esto es lo primero que se le viene a la mente. Les voy a hablar primero a ellos porque me preocupa que ellos han perdido su primer amor. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues el Señor Jesús les dice, ¿cómo pueden volver a ser la iglesia que antes eran? ¿Cómo pueden volver a vivir dignos de los elogios que Él les había dado? ¿Cómo regresar a eso? ¿Cómo ser una iglesia fuerte? Entonces les dice en el versículo 5, primera palabra, versículo 5, Apocalipsis 2. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Recuerda. Recuerda. Recordar. Hermano, ¿hubo un tiempo en tu vida en que tú servías a Dios con gozo? ¿Hubo un tiempo en tu vida en que tú andabas con Dios por gusto? En que tú querías ser cristiano porque te nacía. ¿Hubo algún tiempo en que usted estuvo más deseoso de ser cristiano que ahora? ¿Hubo algún tiempo en que en su corazón había un ardor, hasta una necesidad profunda de servir a Dios? ¿Te acuerdas de tu llamado? ¿Te acuerdas cuando tú entregaste tu vida para servir a Dios? Tiempo completo. ¿Te acuerdas cuando en esa conferencia tú pasaste el altar
algunos hasta llorando, entregando sus vidas. ¿Qué pasó con eso? ¿Dónde quedó eso? ¿Dónde está ese cristiano que antes estaba prendido, tenía un fuego en su corazón por hacer las cosas de Dios, por servir a Dios? ¿Qué pasó con esa convicción? ¿Qué pasó con esa determinación? ¿Hubo un tiempo en tu vida en que tú necesitabas la oración? Ahora alguien está pasando por un problema y le dices, voy a orar por ti, y nunca oras por él. Pero ¿te acuerdas cuando tanto tú necesitabas la oración que tú no esperabas estar en cierto lugar, en cierta circunstancia? Tú orabas en todo tiempo. Vivías orando. ¿Recuerdas eso? ¿Recuerdas cuando antes Dios contestaba tus oraciones? Tú orabas y Dios contestaba. Y hasta tú le decías a los demás, yo tenía esta petición, esta necesidad, y se lo pedí a Dios y lo hizo. ¿Qué pasó con ese cristiano? ¿Qué pasó con esa vida? El Señor Jesús dice, tú estabas en donde yo quería que estuvieras. Tenías un buen rumbo. Hacías las cosas bien. Estabas derecho. Estabas entregado. Eras paciente, sufrido, trabajador. Hacías cosas porque me amabas. Pero dejaste eso. No sé, una circunstancia de la vida, una temporada de enfermedad, a lo mejor una pérdida económica, material. Quizás, como algunos cristianos, no los ves 2, 3 semanas. Hermano, ¿dónde has estado? Es que perdí mi trabajo. Ah, caray. Pues si perdiste tu trabajo, según deberías tener más tiempo para estar en la iglesia, ¿verdad? Gente sale con todo tipo de excusa, por esto o por lo otro. Algo pasó. Y ese rumbo que antes llevabas, ya no lo llevas. Y el Señor Jesús está preocupado por esta iglesia. Y les dice, la manera de regresar es, recuerda, haz memoria. Recuerda el principio, recuerda los primeros meses que tú estabas viniendo a la iglesia. Recuerda ese domingo, ya sea en este auditorio o en aquel, cuando pasaste al frente y alguien abrió su Biblia y te dijo unas palabras y tú no las entendiste todas, pero hiciste una oración y tú recibiste a Cristo. Y luego alguien te dijo, mójate. Y pues ni modo, ya estabas aquí, ¿qué vas a hacer? Y pasaste y te mojaron. Luego saliste y te dieron un durito y te fuiste todo mojado a la casa en el camión y no sabías qué estabas haciendo aquí, pero estabas emocionado. Y esto era nuevo. Y veías a la gente y dices, wow, toda esta gente es santa. Wow, el pastor, qué guapo. Wow. No lo recuerdas, ¿verdad? Bueno. Y tú decías, ay, qué lindo mensaje. Sí, así antes había gente. Hay gente que antes me agradecía las predicaciones y ahora ni me saluda. Pero ¿recuerdas eso? ¿Recuerdas? ¿O qué de tu primer alma? ¿Qué de la primera alma que tú ganaste para Cristo? Si tú recuerdas la primera alma que tú ganaste para Cristo, levanta la mano. Si tú recuerdas la primeritita alma que tú ganaste para Cristo. Yo recuerdo la primera alma que gané para Cristo. Mi hermana y yo estábamos con el grupo de Ganar Almas. En ese entonces, el miércoles en la noche había predicación en las calles. ¿Quién se acuerda de eso? Sí. Y muchas veces íbamos a Morelos, allá en el centro. En ese entonces, en 15 minutos llegabas. Ahora es 1 hora y media. Y estábamos ahí y había un señor que estaba vendiendo
boletos de lotería para un carro y le compré un boleto. Llegué con él y yo había aprendido a usar el librito sin palabras. Y le dije a mi hermana, le voy a hablar a él. Yo nunca le había hablado a nadie de Cristo. Tenía yo como unos 10, 11 años. Y le dije, le quiero hablar a ese señor. Y llegué con él y usé el librito sin palabras y le empecé a hablar acerca del color negro y del pecado. Pero luego del color rojo, la sangre de Cristo. Y luego el color blanco, un corazón limpio. Y luego el color dorado, las calles del cielo. Y yo recuerdo cuando ese señor inclinó su rostro y dijo la oración conmigo. ¡Wow! ¡Wow! Ay, terminé ahí y mi hermana dijo, ¿y ahora qué? Dije, ahora le quiero hablar a él. Y ahora le quiero hablar a él. Y ahora le quiero hablar a él. Y luego esa misma semana aquí vivíamos acá de este lado. Y por acá había una quinta. Y cada fin de semana había gente ahí haciendo sus pachangas y tomando sus cervezas y una alberca ahí. Y me acuerdo que siempre tenían su portón abierto. Entonces nosotros pasábamos y se nos antojaba, ¿verdad? Pero nosotros pasábamos por ahí, siempre había gente ahí adentro. Y a veces, si uno llegaba así, un chavillo así, un niño, y uno llegaba así, se les quedaba viendo. Te decían, ¿te quieres meter a la alberca? Bueno, sí, está bien. Y hasta te pasabas ahí con la pobre gente. Pero recuerdo que había gente y yo llegué y vi a la gente y fui por mi librito sin palabras y me regresé. Eran como unos 15 personas ahí. Y me acuerdo que yo un huerco así y les dije, les quiero enseñar un libro que nunca han visto. ¿Alguna vez ustedes han visto un libro pero sin palabras? No, nunca. Yo aquí tengo uno. ¿Quieren verlo? Pues a ver, ¿de qué se trata esto? Y me acuerdo que les enseñé los colores. Y en mi percepción, a lo mejor no, pero en mi percepción de niño, toda esa gente oró y recibió a Cristo. Wow, yo me sentía tan emocionado. Y luego, ¿te acuerdas usted cuando tú ganaste tu primer alma para Cristo? Y la primera fue la más difícil y estabas temblando y no sabías qué decir y no veías se te borraba la vista y no leías bien los versículos y no te acordabas cuál es el punto que sigue y si le dijiste bien o si le dijiste mal. Pero cuando ganaste esa primera, después a todos les querías decir, a todos. Y cada gente que se te atravesaba buscabas de cómo les voy a decir y cómo les voy a explicar. ¿Te acuerdas de eso? ¿Y ahora? ¿Cuántas semanas hace que no le das el evangelio a alguien? Recuerda. ¿Te acuerdas de esa ruta? ¿Te acuerdas cuando te tenías que levantar a las 6 de la mañana el domingo? ¿Te subías al camión de Chabelo? ¿Te acuerdas? Y te llevaba hasta esa ruta y siempre te tocaba una ruta con loma. Nunca te tocó una ruta plana. Siempre tenías que escalar hasta mero arriba, porque los niños de abajo no quieren ir a la iglesia. Los de allá arriba son los que quieren ir a la iglesia. Pero tú tenías que usar zapatos de vestir y corbata, y la camisa era blanca en la mañana para cuando regresabas de ruta en la tarde ya estaba toda amarilla y negra la camisa. ¿Te acuerdas? ¿Cuántas Biblias se te perdieron en la ruta? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando después del culto de la mañana estabas llevando de regreso a los niños y te quedabas dormido en el camión así? ¿Le hacías así? ¿Cabeceabas? Y luego otra vez a subir a dejar a los niños hasta su casa. Tenías ganas de decir, ¿saben dónde viven? Váyanse. Pero tenías que subirlos otra vez hasta allá. Y tienes que ir y entregárselos a sus papás. Aquí están sus huercos, ya no los aguanto. Luego ibas bajando y Chabelo, veías que pasaba el camión y te dejó. ¿Sí? ¿A cuánta gente no dejó Chabelo? Una vez Chabelo me dejó ganando almas y me asaltaron. Triste Chabelo. Una noche, un domingo en la noche, fuimos a dejar gente a la 18 de marzo, a la Chocho Macho. Y nunca llegó Chabelo. Éramos como unos 6. Veníamos caminando, nos vinimos caminando. No había celulares en ese entonces. Los dinosaurios pasaban caminando, ¿verdad?
Y, y nos vinimos caminando desde las 18 de marzo. Y llegamos a una gasolinera. Había un señor que venía rumbo para acá y nos dio ride, pero hasta cierto punto. Y era como la 1 de la mañana. Y llegó una camioneta así atrás de nosotros. Híjole, no volteen, no volteen. Sigan caminando, sigan caminando. ¿Quién será? No, hombre. Y nos echaba las luces y nos pitaba. No, no volteen, no volteen. Y por fin escucho a mi papá: ¡Jonathan! ¡Súbete a la camioneta! ¡Ay, es el pastor! Vámonos, vámonos, rápido. ¡Qué buenas memorias! No siempre salían las cosas bien. Pero wow, qué bendición servir al Señor. Y el Señor Jesús está diciendo: recuérdalo. Recuerda cuando servías con gozo. Recuerda cuando servías por gusto. Recuérdalo. Y luego dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído. Es que ese cristiano era mejor cristiano que el cristiano de hoy. Es el que servía por gusto, por gozo, por deleite, por amor. Era mejor cristiano que este. Tú, donde estás ahorita, tú no has ascendido, tú has caído. Es que ahora soy más maduro y yo sé más cosas. Y las cosas no son. No, tú no has ascendido, tú no has mejorado. Es que yo soy maduro. Tú no has madurado, tú has caído de ese lugar de servicio y de amor a Dios. Y dice: y arrepiéntete. ¿Qué quiere decir arrepiéntete? Quiere decir: cambia tu mente, cambia tus pensamientos acerca de servir a Dios. Arrepiéntete quiere decir darse la media vuelta. Regresa es lo que quiere decir arrepiéntete. Recuerda y regresa. Regresa a ganar almas. Regresa a esa ruta. Algunos de ustedes antes venían al culto el domingo en la noche. Regresa al culto el domingo en la noche. Algunos de ustedes antes venían al culto entre semana. Regresa al culto de entre semana. Regresa a ese lugar de servicio. Dice: arrepiéntete, y dice: y haz las primeras obras. Haz aquellas cosas que tú hiciste al principio de tu vida cristiana. Regresa a ese lugar y hazlo de nuevo. Regresar. Volver. Vuelve a tu antigua posición como cristiano. ¿Recuerdas cuando tú estabas esperando con tanta ansiedad que llegara tu esposo del trabajo? Tenían 2 semanas de casados y todo el día tú habías lavado ropa, habías limpiado la casa. Limpiaste la casa 2 o 3 veces y reacomodaste los adornos. Y te acuerdas cuando tú esperabas que llegara tu esposo, te peinabas. ¿Te acuerdas? Y le tenías la cena toda lista. Y tú estabas ansiosa porque regresara ese hombrazo, que está yendo a trabajar, a ganarse una lana para cuidarme. ¿Te acuerdas de eso? Regresa a eso, esposa. Regresa a verlo así. ¿Sabes por qué tu esposo ya no te ve como antes te veía? Porque tú no lo ves a él como antes lo veías. Regresa a ese primer amor. Haz las primeras obras. Date la media vuelta. Regresar. Miembro de la iglesia. ¿Cómo tener una iglesia fuerte? Depende de ti. El amor que se marchita provoca tristeza. Ya no tienes el gozo que antes tenías porque has perdido tu amor. Pero el amor restaurado produce fuerza. Fuerza. La fuerza espera a los que recuerdan y se arrepientan
y regresan. ¿Qué de ti? ¿Quieres una iglesia débil o quieres una iglesia fuerte? De ti depende. De ti depende.